En esta ocasión vamos a estudiar la clase 1.2 donde hablaremos del cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo en su segunda parte. Lo que se nos pide en este caso es encontrar la medida de la hipotenusa de un triángulo cuyos vértices están representados por los puntos que ahí ustedes pueden ver. 1,0, 0,1 y 0,0 ya en el plano cartesiano. ¿De qué manera podríamos proceder para hacer el cálculo? Este es el mismo triángulo. Yo me lo he traído para un graficador para que podamos entender qué podemos hacer mejor. Podríamos completar un cuadrado como lo hicimos en el caso de la clase anterior. Podríamos completar un cuadrado aquí llegando hasta 2 de manera que nos quede del mismo tamaño, ¿verdad? De manera que nos quede exactamente del mismo tamaño tal cual lo podemos necesitar. Entonces acá sería hasta 2 y aquí vamos a completar el cuadrado, miren, de manera perfecta. Entonces ahí lo que podemos hacer es ocupar un cuadrado que tenga como lado la hipotenusa de nuestro triángulo. En este caso, la hipotenusa de nuestro triángulo es este segmento, ¿verdad? Entonces, para formarlo, lo voy a formar por acá encima, vean, para que se forme perfectamente la figura. Para acá. Vamos a formar acá el cuadrado, vean. Y acá se ha formado la figura, que es muy similar a la que estuvimos trabajando en la clase anterior, ¿verdad? Tal cual ustedes lo pueden ver. Solo vamos a cambiarle quizá color para que ustedes puedan ver la diferencia. Ahí está. Me refiero al cuadrado que se ha delimitado de rojo. Entonces ya con relación a la clase anterior, recuerden cómo lo habíamos calculado. Teníamos originalmente que de aquí, desde 0 hasta 1, obviamente hay 1 de distancia y desde 0 hasta 1, también para acá había 1 de distancia. Como todos los triángulos que se forman son congruentes, es decir, el triángulo que se forma aquí, aquí, aquí y aquí, los que he marcado en azul, son congruentes. Cuando digo congruentes me refiero a que los lados miden exactamente lo mismo. Si los lados miden lo mismo, entonces quiere decir que aquí tiene que medir 1, aquí tiene que medir 1, aquí también, todos los segmentos tienen que medir 1. De esta manera podríamos entender que podríamos calcular el área del cuadrado más grande. Entonces el área del cuadrado más grande, aquí voy a poner que es el área del cuadrado, podría ser fácilmente el producto de la base por la altura, ¿verdad? Entonces todo el segmento, vean, mide 1 más 1. 1 más 1 sería 2. Como es el área de un cuadrado, tiene que elevarlo al cuadrado. Entonces esa área que andamos buscando sería igual a 4. Por otro lado, necesitamos hallar el área de los triángulos. Miren, ¿cuál es el área de los triángulos? Recuerde que para hallar el área de los triángulos solo multiplica la base por la altura y la divide entre 2. En este caso la base y la altura son unos. Entonces tendríamos que poner 1 por 1 y eso dividirlo entre 2. Entonces el área que andamos buscando, el área del triángulo sería 1 por 1, 1 entre 2, aquí sería un medio. Ahora, para calcular el área que nos interesa, que sería el área de este cuadrado que está marcado en rojo, para poder hacer el cálculo, pues eso es bastante sencillo, ¿verdad? Porque como ya tenemos el área del cuadrado más grande, entonces para encontrar el área que nosotros andamos buscando, aquí lo voy a poner que es el área que tenemos marcada en rojo, ¿verdad? Para poder encontrar esa área, lo que tenemos que hacer simplemente es al área grande, que es 4, le vamos a restar el área de los triángulos. El área de los triángulos es un medio, pero resulta que son 4 triángulos los que marqué con estas rayitas azules. Entonces tengo que multiplicar 4 por ese un medio y de ahí va a salir el cálculo. Miren, el área sería 4 menos 4 por un medio. Recuerde que multiplicar por un medio es lo mismo que dividir entre 2. Entonces, si usted multiplica 4 por un medio, le va a dar 2. Entonces, tendríamos 4 menos 2. Entonces, el área sería 2. Esa sería el área del cuadrado rojo. Mire que es la que andamos buscando. Quiere decir que esa área sería 2. Ahí hemos podido calcular fácilmente esa área. Entonces, nos damos cuenta que el área que andamos buscando es 2. ¿Qué es lo que nos pedía el problema? El problema nos pedía la medida de la hipotenusa.
la medida de la hipotenusa de este triángulo. Entonces acá lo que acabamos de hacer en el graficador es que aquí se formaba un cuadrado y encontramos que el área de ese cuadrado era 2. Eso es lo que acabamos de calcular. Entonces yo necesito el área, el valor de esta hipotenusa. Mire la que marqué con 2 rayitas. Aquí podríamos utilizar cualquier variable para llamarle. Imagínense que yo le voy a llamar h por ser hipotenusa. Entonces ahí usted le puede poner cualquier letra, ¿verdad? Para poderla calcular, ¿cómo hacemos? Recuerde que el área del cuadrado, el área sería 2 elevado, quiero ver, 2 al cuadrado, no, perdón, sería el cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Porque la hipotenusa es la medida del lado del cuadrado. Entonces la idea es que el área es 2, entonces yo necesito saber qué número se eleva al cuadrado para que me dé 2. Entonces en ese caso sería la raíz cuadrada de 2 la que necesitamos, ¿verdad? Esa sería la raíz. Porque esa va a ser la medida de la hipotenusa. O sea, en pocas palabras lo que estoy diciendo es que el área se calcula elevando la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué valor es el que se eleva al cuadrado? Sáquele raíz cuadrada del área. Y la raíz cuadrada del área es raíz cuadrada de 2. Quiere decir que esa sería la longitud de la hipotenusa, que es lo que el problema me está pidiendo, raíz cuadrada de 2. Y con eso queda resuelto el problema, ¿verdad? Ahora, como pueden notar, por eso aquí en la conclusión ustedes pueden ver que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa tiene que en un triángulo rectángulo de este tipo, la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. Ahora van a proceder ustedes para calcular al cálculo de la hipotenusa, digamos, de los triángulos que aparecen por aquí en celeste, aplicando lo que acabamos de explicar. Es todo.